Y le invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, para que leamos el verso 1 y el verso 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a estar predicando bajo el título: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el mundo, hablando en términos generales, que tienen conciencia de Dios, quieren agradar al Señor. Todo el mundo quiere agradar a Dios, que Dios se sienta agradado de ellos, que se sientan conformes y contentos. Bendito sea nuestro Dios. Y es de allí entonces donde hay tantas religiones en el mundo, tantas ideologías, porque la gente busca formas, maneras, métodos, prácticas de cómo agradar a Dios. Porque ese es el deseo de toda persona, bendito sea nuestro Dios, de cómo agradar al Señor. Hay gentes que, aunque no son practicantes de ninguna religión específica de la que ya están establecidas tradicionalmente en los pueblos, que dicen que no son católicos, que no son adventistas, que no son testigos de Jehová, que no son evangélicos, y dicen: no, yo no tengo ninguna religión, pero yo adoro a Dios y creo más en Dios que todos los religiosos, dicen. Esa es su propia religión, aunque él no la sabía. O sea, su forma, su método de cómo agradar al Señor. Muchos dicen: yo lo hago de esta manera. Dios se busca en el cuarto, bajo en la cama, en un árbol, dicen algunos. Bendito sea el Señor. O dándole arepa pieza a cualquiera. Esa es su forma, que él cree de que así se agrada a Dios, y así actúa, así practica, así hace conforme a lo que cree. Bendito sea el Señor. Y nosotros, los religiosos, por pertenecer a un grupo que alaba y que adora al Señor, y que también tenemos el anhelo, amado hermano, de adorar al Señor, aleluya, nos hemos dividido, nos hemos fragmentado, por decir algo, del evangelio. Bendito sea el Señor. Nos hemos fragmentado en diferentes organizaciones, en diferentes iglesias, y cada día se fragmenta más de grupos como este o como cualquier otro grupo. A los días se levantan 4 y 5 y forman otro grupo de otra manera de adorar al Señor, y dicen: así no es la manera, así no es la forma, se está haciendo mal, vámonos, y montan un kiosco en una esquina, por dar un nombre. O sea, 4 o 5 personas, porque esta es la manera. Y crece un poquito, y a los días se fragmenta ese otro grupo, porque se dividen en 4. Eran 5 y se dividieron en 4. Y forman otro grupo. No, esa no es la manera, esa no es la forma. Se está haciendo mal. Aleluya. Y forman otro grupo. Y así sucesivamente. Porque la manera de adorar a Dios, piensan algunos, tiene que ser parado. Otros dicen: no, no es parado, se está mal. La manera de adorar a Dios tiene que ser sentado sin hacer bulla. No, no es la manera de agradar a Dios. La manera de agradar a Dios tiene que ser hincado con maíz en las rodillas, con chapas, con piedras. Y así sucesivamente. La manera de adorar a Dios tiene que ser solamente con la boca, sin las palmas y sin los pies, porque eso es bochornoso. Otros dicen: no, la forma de cómo se agrada a Dios tiene que ser con himno, con guitarra y 4. Otros dicen: no, no, esa manera tiene que ser con un tambor que diga pipón, pipón todo el día. Otro: no, así no se agrada al Señor con esa música. Tiene que ser con instrumentos, con piano, con baterías, con saxofón, porque Dios es un Dios alegre. Y forman entonces con piano, con batería, con saxofón, con acordeón, y porque Dios tiene que ser alegre. Pero los días se sale otro grupo: no, esa no es la manera, porque Dios no es mundano. A Dios no le gusta eso, tiene que ser con salsa. Y forma la salsa: no, a Dios no le gusta la salsa, tiene que ser con rojo, reggaetón y todo eso. Y así. Total, que cada quien busca ¿cómo? La forma, la manera
de cómo agradar a Dios, en un buen sentido. No estoy haciendo una crítica despectiva, no. Yo sé que hay un buen sentido cuando la gente quiere agradar al Señor. Tiene que ser con camisa manga larga. No es con camisa manga larga, con manga corta. Tiene que ser vestido de negro. No, de negro no, porque los vampiros se visten de negro. Tiene que ser de blanco. Aleluya. Pero todo el mundo busca de cómo agradar a quién. A Dios. Mire, yo una vez le fui a dar un saludo a un hermano. Le hice así. Y después le bajé la mano, le hice así de un movimiento ahí, no sé ni cómo. Y el hermano me dijo, no, el Señor reprenda al diablo. Ese es un saludo de mundano. Yo me quedé sobre perdón, pues no sabía que... Aleluya. Total, que yo sé que todo el mundo quiere ¿qué? Agradar a Dios y buscar la forma y la manera. Sin embargo, la Biblia dice claramente ahí en Hebreos capítulo 1, en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Es decir, que si no hay fe realmente en la persona, es imposible agradar a Dios. En vano son todas las prácticas que se pueda hacer. En vano son o serán todas las formas que yo crea y que implante para agradar a Dios. Todo eso es en vano, todo eso es pasajero. Aleluya, aleluya. Porque la Biblia declara, gloria a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Digan conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible es imposible, o sea, no hay ninguna posibilidad de agradar al Señor. Así haga lo que haga. Siendo esto así, que es así porque la Biblia lo dice, tan serio, ya tenemos entonces la punta, amado hermano, de cómo agradar al Señor. Por lo menos ya tenemos la punta, el horizonte de cómo agradar a Dios. La punta o el horizonte de cómo agradar a Dios, o el principio de cómo agradar a Dios, ¿es la qué? La fe, amado hermano. Aleluya. Ahora, ¿qué es la fe? Bendito sea el Señor. Todo el mundo habla de fe. Se cantan coros de fe. Yo tengo fe, yo creo en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, y cada quien hace su criterio, su concepto para tratar de explicar la fe, que es algo tan importante. Y yo buscando, queriendo hablar de fe, pero ¿cómo la voy a explicar? Entonces hice mi propio concepto. Ya este es el mío, ¿oyeron? Yo hice un concepto, que la fe es una acción inexplicable. Entonces, hermano, diga, se enredó más, ¿verdad? Porque si va a aplicar la fe, y la fe es una ¿qué? Acción inexplicable, entonces ¿cómo salimos? Porque ¿qué es fe en sí? ¿Qué es tener fe? Algo tan importante. Pero según mi criterio, como la fe es una acción, oigan bien, inexplicable, que yo no la puedo explicar, entonces agarré la Biblia, bendito sea el Señor, que es la palabra de nuestro Dios, para tomar los ejemplos de los hombres, bendito sea nuestro Dios, de Dios, que caminaron por fe, que triunfaron por fe, bendito sea nuestro Dios, aleluya, que vencieron por fe, para ver nosotros qué es eso entonces, de dónde proviene, a dónde se compran. Porque por ahí dice que la fe que es buena, pero que no se compra en la farmacia. ¿Cómo se obtiene la fe entonces? Por ahí nos han enseñado que la manera de tener fe o de lograr las cosas es decir, yo creo, yo creo, yo creo. O tengo esto, repetirlo 1000 veces o escribirlo. Los religiosos han inventado eso buscando la manera de que la gente tenga fe. Pero dígalo, declárelo, repítalo, remáchelo, para que tenga fe. Son métodos, son formas. Aleluya. Entonces, amado hermano, tomé el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde
creo yo que es el capítulo que habla más de fe. Todos los versículos hablan de fe. Pienso yo, Dios sabiendo, o el escritor de los Hebreos sabiendo que este tema es tan importante para nosotros, es, aleluya, tan difícil de entender. Entonces hizo, amado hermano, una recopilación de todos los hombres de Dios, que Dios dio testimonio de ellos, cómo actuaron para que nosotros agarremos luz, para que nosotros veamos, bendito sea nuestro Dios, cómo es tener fe y cómo es agradar al Señor, amado hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice acá en la carta a los Hebreos, bendito sea nuestro Dios, que por la fe estos hombres que yo voy a mencionar lograron buen testimonio. Para nosotros que queremos lograr obtener buen testimonio de Dios para nosotros, o sea que si tenemos fe, entonces debemos de actuar como ellos actuaron. Y hay una lista del escritor de los Hebreos en esta carta, de los hombres como son, empezando con Abel, como es Enoc, como es Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos hombres son conocidos por nosotros, la iglesia del Señor. Conocemos la historia porque desde niños nos enseñaron la historia de cada uno de ellos. Entonces ya nosotros sabemos, bendito sea nuestro Dios, quiénes fueron ellos, los que lograron. Y dice aquí la Biblia que todos ellos que vencieron, que enfrentaron, que lucharon, que taparon boca de león, que a los enemigos los hacían correr, bendito sea nuestro Dios, que todos ellos, Dios estuvo con ellos, se agradó de ellos, Dios le dio la victoria porque actuaron con fe. ¿Cuánto dicen amén? Dios se agradó de ellos por la fe. Ahora, amado hermano, yo quiero ubicarme con ustedes en el verso 7 de ahí de Hebreo, capítulo 11 donde estamos, para extraer algunos de los hombres de Dios ya mencionados y ver su vida en parte para copiar nosotros. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es fe? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo se sabe si alguien tiene fe? Verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Consideremos entonces un poquito la vida de este hombre sobresaliente en la Biblia como es Noé, que dice que por la fe logró salvar a su familia y condenar al mundo. Pero ¿qué dice que él tuvo fe? ¿Qué comprueba esto? Que él un día, Dios le dijo, aleluya, que iba a acabar al mundo. Dios un día lo llamó y le dijo que construyese una barca. Dios le dijo que construyese ese gran barco porque iba a llover y el mundo se iba a acabar con agua. Aleluya, gloria a Dios. Y que será la única manera de escape. Y Noé, amado hermano, no le pidió ninguna explicación a Dios. Y en ese entonces sí había para pedir explicación a Dios. Número uno, no llovía sobre la tierra. O sea, no se sabía que era lluvia, pues. La tierra era regada con el vapor. Y Dios estaba diciendo que iba a ¿qué? A llover, ¿cómo le parece? La primera pregunta sería, ¿y qué es eso llover? ¿Qué es eso un invierno, un aguacero? Aleluya. Que el mundo iba a ser destruido con ese gran diluvio y que construyera una barca.
Ay, ¿a qué universidad voy? ¿A dónde están los mejores arquitectos de ese entonces para hacerse esta construcción? Noé no pidió explicación a Dios, sino que empezó a actuar, bendito sea el Señor, porque Dios lo había dicho. Es decir, actuar porque Dios lo ha dicho es una acción producto de fe. O sea, eso es fe. Creer a lo que Dios dijo. Bendito sea nuestro Dios. Pero creer a lo que Dios dijo se comprueba es por la acción, amado hermano. Si no hay acción es porque yo no ¿qué? No creo. Puedo oír lo que Dios dijo. Puedo decir lo que Dios dijo. Pero si yo no actúo es simple y llanamente porque yo no tengo ¿qué? Fe. Aleluya. Eso es fe, creer en lo que Dios le dijo sin verlo. La lluvia no se veía. Los planos de un gran barco no se veía. Aleluya. Que el mundo se acabara cada rato no se veía. Eso nunca se había visto. Sin embargo, Noé tomó la acción, o sea, empezó, accionó, bendito sea nuestro Dios, porque Dios lo había dicho. Eso es fe. Repito, accionar en lo que Dios dijo, bendito sea el Señor. Amén, amado hermano. ¿Y por qué Noé no había empezado a hacer la barca antes que Dios le dijera? Porque no tenía fe que el mundo se iba a acabar. ¿Y por qué no tenía fe? Porque no se le había aparecido Dios. Porque Dios no le había dado la palabra. Total que la fe es un producto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La fe es un producto del Señor. Y el hombre y la mujer es impregnado de fe cuando Dios se acerca a él. Bendito sea el Señor. Cuando Dios se acerca a él, lo llama, entonces él queda impregnado de ese misterio llamado fe. De ese misterio inexplicable llamado fe, que es la fuerza, es el motor, es lo que impulsa a una persona a actuar, bendito sea el Señor, convencido de algo que no ha visto jamás, sino porque oyó de parte de Dios y creyó que Dios cumple esa palabra. Amén, amado hermano. Aleluya. Entonces Noé es uno de los hombres que está acá en esta relación de hombre de fe, amado hermano, por lo que él hizo. Si Noé no hubiera hecho la barca, estuviera acá. No, amado. Si Noé se hubiera empezado a pedir explicación a Dios, no la hubiera hecho. Eso era ilógico. Aleluya. Abraham, verso 8. Otro de los hombres sobresalientes, y quizás el más, porque la Biblia dice que es el padre de la fe. Dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Este estaba peor que nosotros, ¿eh? Por eso era que la fe fue mayor que la de nosotros. Aleluya. Porque Abraham, amado hermano, salió obedeciendo ¿a qué? Al llamado, o sea, a la voz de Dios. Dios lo llamó, no salió. Dios lo llama y él sale. Dios le prometió una tierra nueva, una gran promesa. Aleluya. Pero Dios no le dijo para dónde, no le dio el plano, no le dio el croquis, amado hermano. Sino que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. O sea, no le dijo para dónde, a dónde vas a llegar. No le dio Dios los viáticos primero, que es lo que uno primero pide. Ay, los viáticos, ¿y en qué me voy? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy a llegar? ¿Quién me va a recibir? Aleluya. ¿Qué voy a comer en el camino si la cosecha de mango está pasando? Dios llamó a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Y Abraham, a oír esa voz, la voz del Señor, salió de su tierra y tu parentela. ¿Pero salió para dónde? Sin saber para dónde iba. Hermano, por eso yo me atreví a dar mi propio concepto, que la fe es una acción inexplicable. ¿Quién explica eso?
Bueno, está bien. Lo llamaron, oyó la voz del Señor. Es obediente y salió. Hasta ahí entendemos ese pedacito. Ok, cualquiera es obediente y se atreve y sale. Pero por lo menos díganme para dónde qué. ¿Para dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? No, y él salió a caminar sin saber para dónde qué iba. Aleluya. Pero entonces, ¿por qué salió? ¿Por qué arrancó como un loco sin saber para dónde iba? Si todo el mundo tiene que saber para dónde va. Él salió. ¿Quién lo impulsó? ¿Quién le dio esa fuerza? Bendito sea nuestro Dios para ir. Le dio la fuerza, el impulso, ese misterio que se llama fe. Pero ¿de dónde Abraham sacó esa fe? ¿Se la dio el papá? No. ¿Se la dio la mamá? Tampoco. ¿Se la dio la religión? Menos. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Abraham le nació esa fe, o le empezó esa fe el día que Dios se acercó a él y lo llamó. Ese día que Dios le dio la palabra. Total que indiscutiblemente, amado hermano, la fe proviene de Dios. Aleluya. La fe proviene de Dios y no de los hombres, no de las prácticas, no de los rituales. Porque Abraham, así como Noé, le empezó la fe. El día que empezó Abraham a caminar con fe fue el día que ¿quién? Que Dios se acercó a él. No que él se acercó a Dios con prácticas. No, yo voy a hacer esto para agradar a Dios. Como oía una oración una vez de un hermano que me cortó la nota. Yo también estaba en la oración, pero me cortó la nota cuando le escuché diciendo: hermano, vamos a persuadir a Dios. Ay, Dios, yo bachaco. ¿Usted sabe lo que es eso? Persuadir a Dios, lo que esa criatura estaba diciendo. O sea, vamos a envolver al Señor. Vamos a decirle palabras para sugestionarlo, para convencerlo, para que Él venga y nos haga lo que nosotros queremos que nos haga con nuestras palabras. Aleluya. 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 Entonces, la fe en un siervo del Señor empieza cuando Dios se acerca a Él. No es lo que nosotros hagamos para agradar al Señor, para convencer a Dios. Porque en estos dos hombres modelos que están acá y otros más que voy a seguir mencionando, podemos notar que el día que empezaron a caminar con fe fue el día que Dios ¿qué? Se acercó a ellos. Hermano, ¿y por qué se acercó a ellos y no a mí? Eso no es problema mío. Son cosas de Dios. Amén. Porque Él hace ¿qué? Como Él quiere. Amén. Si tratamos de buscar explicaciones, eso nos separa cada día más del Señor. Entonces Abraham, amado hermano, empezó, ahora es el padre de la fe, empezó a tener fe. ¿Cuándo fue? El día que Dios se le acercó a él, le habló la palabra. Ese día quedó Abraham, ¿cómo es la palabra que me cuesta decir? Impregnado, ¿no es? ¿Impregnado de qué? De fe, aleluya. Y como quedó impregnado de fe, lleno de fe, esa palabra se le metió por dentro, lo alimentó, lo convirtió ahora en un hombre de fe. Y como lo convirtió en un hombre de fe, empezó a caminar sin saber para dónde iba. Aleluya, aleluya. ¿Para dónde vas, Abraham? Me voy de este pueblo. Agarré la maleta y me voy. ¿Para dónde vas? Para una tierra que fluye leche y miel prometida, una nueva tierra. ¿A dónde queda eso? Yo no sé a dónde queda, pero ¿cómo te vas? Porque Dios dijo, bendito sea el Señor, que caminara. Aleluya. Dios dijo que caminara y punto. Amén. Pero explícamelo matemáticamente, no. Explícamelo científicamente, no. Explícamelo teológicamente, tampoco sé de eso. Explícamelo, no sé. Lo único que sé es que Dios habló, bendito sea el Señor, y con Dios yo ando seguro. Amén. Entonces él caminó, ¿para dónde? Sin saber ¿para dónde era que iba? No sé a dónde voy a llegar con mi locura. Aleluya. Amados hermanos, sin fe es imposible
agradar a Dios. Verso 13. Tomo el ejemplo de otro hombre o de otros hombres, que la fe es tan buena que sirve hasta para morirse. Dice el verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos. Ustedes saben que todo ese pueblo que salió de Egipto, a todos Dios le dijo que iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel, que había una tierra buena para ellos, que eran herederos y que caminaran. Pero todos esos hombres en el desierto empezaron a decir: así no es que se adora a Dios, está mal. Es así, se morían unos pocos. Empezaron a decir: mejor nos hubiéramos muerto, ¿a dónde? En Egipto. Moisés nos sacó para que nos muriéramos, ¿a dónde? En este desierto. Entonces iban caminando, aunque habían oído la voz del Señor, aunque Dios le había dado promesas, aleluya, aleluya. Pero en el camino, amado hermano, iban alimentando la fe, no en lo que Dios dijo, sino en sus criterios. Ustedes recuerdan que decían: mejor hagamos unos toros para que nos guíen, nos regresemos para allá. Que eso no fue lo que Dios dijo. Eran ellos que planificaban, pues se sentaban a planificar, a reunirse. Tiene que ser así, tiene que ser asado, tiene que ser de la otra manera. Allá hay mejor, esto, hagamos esto para que... Y toda esa gente que hacían esas murmuraciones y decían: mejor hubiera sido morir en Egipto, porque nos sacó a morir ¿a dónde? En este desierto. O sea, ellos tenían la fe, no que iban a culminar o a llegar a donde Dios le había dicho, sino que iban a ¿qué? A perecer en el desierto. Y todos perecieron en el desierto. Por eso es que la fe es tan buena que sirve hasta para morirse. Aleluya, aleluya. Sí, la fe hasta para eso sirve. Conforme la fe que ellos tenían, así se murieron en el desierto todos, excepto la nueva generación y dos hombres valientes que se atrevieron a creer, o que realmente tuvieron la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, llamados Josué y Caleb, que marcaron esa historia, amado hermano. Bendito sea el Señor. Pero hasta para eso, amado hermano, en el verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Ese es Moisés. Por la fe de que él era descendiente de Abraham, era un hebreo, de que Dios era su rey, no el rey de Egipto. Desafió ese imperio, salió y se fue, amado hermano. Aleluya. Pero después que el rey Moisés se fue de Egipto, duró 40 años en el desierto criando animales, para que se cumpliera la libertad que Dios había dicho que iba a dar por medio de él. Ahora, para mantenerse 40 años, hay veces que nosotros no nos mantenemos 2 años creyendo algo, no nos mantenemos un mes, amado hermano. Hay veces que oímos una y digo: yo tengo fe, yo creo, y al mes que pasa, ya eso no va a pasar ya. Hay veces que no nos mantenemos ni un año esperando. No, hermano, ya hace un año y nada que ha pasado. Yo mejor agarro mi calchivache y sigo como estaba antes. Vuelvo a Egipto, como decían esta gente. Volvamos a Egipto, mejor. Yo mejor continúo con mi creencia. Sacan cuenta, ya van 2 años y nada ha acontecido. Mejor vámonos. Mejor hagamos esto y aquello. Aleluya. Los que decían que tenían fe y creían, ¿te acuerdas? Porque todos los que salieron de Egipto decían que ¿qué? Que tenían fe y creían. Vámonos a la tierra que Dios dijo. Hicieron fiesta en la noche y hablaban en el camino y fueron quedando y quedando y quedando. Y pasaban los años, bendito sea el Señor. Y quedaban grupos y esos grupos también se iban.
Pero Moisés, amado hermano, para esperar o para cumplirse lo que Dios había dicho que iba a hacer con él, ¿le pasaron cuánto? 40 años. No fueron 3 años, amado hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuándo va a pasar eso, pastor? ¿Pero cuándo? Mañana pasaba. Ay, están apurados. ¿No será que tienen ganas de agarrar puesto rumbo para ahí? Moisés duró ¿cuánto? 40 años. Ahora, ¿cómo hace uno para sostenerse 40 años? Creyendo sin que nada pase, oigan bien. Porque no necesita que pase algo, que le den un empujón, que le hagan una oración, que le digan cualquier cosa. Pero Moisés, allí no había quien le orara, quien le diera una palabra. No iba para el culto, no iba para vigilia, no iba para nada. Andía 40 años por allá desterrado, amado hermano, arriando animales. Pasaron 40 años para él ver lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. Ahora, repito la pregunta, ¿cómo hizo para sostenerse? O sea, para no descarriarse, pues, para no irse, para no renegar, para no convertirse en un ateo, para no convertirse en un apóstata. ¿Cómo hizo? Porque hay gente que no aguanta un año para convertirse en un apóstata. En 6 meses son escépticos. En un año ya son apóstatas. Aleluya. En 3 años son maldicientes y enemigos del evangelio y de las profecías. Enemigos de los dones, enemigos del Espíritu Santo se convierten en 7 años. Pero Moisés duró 40 años. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo hizo Moisés para mantenerse firme sin desviarse? Para mantenerse esperando lo que Dios había dicho. Aleluya. ¿Cómo hizo? De él es que tenemos que aprender, amado hermano. De él es que tenemos que aprender. No de método, no de basura. De los hombres del Señor que están aquí en la Biblia, que tuvieron éxito en el Señor, que vencieron por la fe. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para vencer y para agradar al Señor? Fe es lo que necesitamos para agradar a Dios. Como hizo Moisés. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron las prácticas, los rituales? ¿Cuáles eran? Dice ahí él. Vuelvo a leer. Se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Aleluya. Bueno, explíqueme usted eso porque yo no lo sé explicar. Ve al invisible, pero él se sostuvo así, como viendo al invisible. Aleluya. Eso es fe, amado hermano. Eso es fe. Él se sostuvo como viendo a Dios. Dios es invisible porque es un espíritu, pero él se mantuvo viéndolo porque él pudo creer que Dios es real. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios es vivo, que su palabra permanece para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Y seguro estoy que cuando humanamente le entraba cualquier duda, levantaba la vista al cielo y decía: Dios, yo sé que tú estás allí, tu palabra está viva. Oía en su interno, en su espíritu, retumbar la palabra del Señor, la promesa divina de Dios que lo había llamado, aleluya, para entregarle una tierra y rescatar al pueblo. Esa palabra le retumbaba por dentro y vivía de ella. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Por la palabra que Dios da, esa retumba, amado hermano. A quien no le retumba la palabra es porque no se la ha dado o porque no la ha recibido para ello. Pero la palabra es viva. Pasará un mes, pasará un año, pasarán 3 años, pasarán 7 años, 40 años y la palabra sigue retumbando internamente en aquel que Dios ha llamado. Porque eso no pasa. Ahora, si es palabra de hombre es otra cosa, una promesa de un hombre, de un líder que dice: repite con esto y te pasa esto, si hace esto te acontece aquello. Esa broma se le va a ir rapidito, porque la palabra de los hombres pasan, pero la de Dios permanece. Y cuando Dios baja o cuando Dios se acerca a un hombre o a una mujer, lo llama y le da una palabra, esa palabra permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Y ese hombre de Dios va a actuar de una manera incomprensible. Nadie lo va a comprender, porque va a actuar por la fe de lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén, amado hermano. Amén. Aleluya. Entonces aquí está este tremendo secreto de Moisés.
para poderse sostener, voy a parafrasear, para poder estar firme, para poder aguantar, para no volverse un escéptico, para no volverse un ateo, para no volverse un apóstata, para no volverse un blasfemo del Espíritu Santo de Dios, aleluya, se mantuvo como viéndole invisible. Entonces aprenda a mirar al invisible. Cambie los lentes ahora. Aleluya. Aleluya. Verso 30. Verso 31 es la cita. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo dije ahora que la fe es tan buena que sirve hasta para morirse. Y voy a seguir diciendo, la fe es tan buena que sirve hasta para salvar a ramera. ¿Cómo le parece? Esta ramera la salvó la fe. A Rahab. No era una devota ni nada. No estaba haciendo sacrificio. No estaba haciendo marañas y patañas. No. Para agradar a Dios. Era una ramera. Lo que hacía ella era para agradar al mundo y a los hombres. El oficio que ella tenía. No para agradar a Dios. No. Pero tuvo fe. Ahora viene la otra pregunta, hermano. Pero aquí hay como un contradicho. Porque usted viene diciendo, pastor, que la fe no se compra ni se vende, viene de parte de Dios. Y esta era una ramera que no estaba en el culto las 24 horas del día, ni estaba haciendo rituales. Y entonces, ¿de dónde sacó la fe ella? ¿Será que la sacó de un bar? No, amado hermano. Ella era una ramera de profesión y fue salva por la fe. Aleluya. Fue salva por la fe porque ella tuvo una acción producto de fe. Sí, pero no me dé vuelta. Dígame de dónde sacó la fe. Ella sacó la fe porque cuando llegaron esos espías, ella había oído que Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, venía acabando con todas las naciones. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ella creyó que esos hombres eran hombres del Señor. Ella creyó en su corazón que si los recibía, entonces la iban a salvar. Nadie le había dicho, le había dado una carta, si recibe los espías te van a salvar. No, sino que ella había oído la palabra de Dios. El Dios de Israel venía haciendo estrago, aleluya. Y esa palabra ella la oyó, la atendió, amado hermano, y le dio fe en su corazón. Se sembró en su corazón y explotó en un árbol de fe, aleluya, aleluya. Y cuando esos espías estaban allá, o esos siervos del Señor estaban allá y estaban corriendo peligro, como ella ya tenía la palabra de Jehová, del Dios de Israel, amado hermano, en su corazón, entonces ella actuó y le dijo, vénganse, métanse aquí que yo los protejo. Aleluya. Y voy a decir una ocurrencia mía. La mujer le dijo, métanse acá, este va a ser el lugar más seguro. Y ellos no dijeron, no, Señor, reprende al diablo, tú eres una ramera, me contamino. No. Ella le dijo, este es el lugar más seguro, vengan acá. Porque es una ocurrencia mía. Usted lo van a buscar en cualquier parte. Si saben que son bien santos, que son de Dios, lo van a buscar en un templo, lo van a buscar orando en vigilia. Ustedes se meten acá, nadie va a querer estar acá porque los siervos del Señor no están allí en las casas de la ramera. Aleluya. Eso es una ocurrencia mía, eso no lo dice la Biblia. Me la toleran un poquito. Aleluya. Y ellos se metieron. Aleluya. Y lo buscaron en todas partes, menos ¿a dónde? En la casa de la ramera, porque los santos no están en la casa de la ramera. ¡Gloria a Dios! Y ellos le dijeron a la ramera, pon una marca allí. Porque ciertamente Dios va a acabar con todo. Y nosotros vamos a venir a acabar con este pueblo. Pero yo le voy a decir a ellos que donde esté esa marca, aleluya, esa casa será salva. Y así fue, acabaron con todo, menos esa casa donde estaba una marca de fe, porque una mujer había actuado con fe, amado hermano. La fe produce obra, bendito sea el Señor. Y esa marca estaba allá, era una representación de fe, que había una mujer con fe. Y Dios se agradó de esa mujer, aunque era ramera, pero tenía fe a lo que Dios dice. Y la salvó y está aquí en la Biblia. Una ramera. Con razón dijo Jesús que en aquel entonces las rameras eran delante de los santurrones.
Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Porque está entró primero que nosotros estamos luchando. Y está aquí en la Biblia, como le parece. Aleluya. Nosotros estaremos en la portada si mandamos hacer una Biblia y colocamos el nombre, pero ya está aquí adentro. ¿Ah? Miles y miles de años Dios dando testimonio de esta ramera. Pero ¿sabe por qué daba testimonio de esta ramera? No era por las operaciones que podía tener, sino porque tuvo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se agradó de ella porque actuó con fe. ¿Cuánto dicen amén? De eso se agradó el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amados, yo sé que nos está pareciendo importante la fe. Y no vamos a salir de acá. No me vaya a preguntar ahora, pastor, ¿y dónde iba a buscar la fe? Porque no quiero que perdamos el hilo. La mujer ramera se salvó por fe, pero tuvo fe porque ella oyó que el Dios de ¿qué? De Israel venía conquistando tierra. Aleluya. Es decir, que esa fe a ella le nació fue cuando oyó de la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, y del oír la palabra del Señor. Amén, amado hermano. Sin explicaciones. No tiene explicación la fe, amado hermano. Las cosas de Dios no tienen lógica, no tienen explicación. No, amado hermano. Él es soberano y hace como Él quiere. Ya lo hemos podido ver acá en la Biblia. Nos corresponde a nosotros, los que anhelamos y queremos agradar a Dios, o que Dios se agrade en nosotros, caminar y punto. Porque Dios lo dijo sin ninguna explicación. Las explicaciones déselo a los necios. Por ahí dicen algunos sabios que por más que uno se mate la cabeza explicándole a un necio, él va a entender. Entonces déjalo quieto. No. Dice otro sabio también que no hay más necio el que trata de explicar algo que no entiende. Entonces nosotros caeremos en necedad tratando de explicar la fe. Y mucha gente tratando de explicar a Dios cae en esa terrible necedad. Al necio con su necedad y para adelante. Aleluya. Nosotros con nuestra fe, ¿cuánto dicen amén? Con la palabra que Dios nos dio. Aleluya. Si es que nos dio una palabra. Aleluya. Ahora si usted se la inventó, bueno, otra cosa son, ¿no? Usted le escribió y se inventó una palabra, una promesa, y yo creo esto y lo repito porque ya le escribí. Ya, esos son otros reales. Aleluya. Pero si Dios le dio una palabra, si Dios le habló, usted está convencido, hermano, espere. Gloria a Dios. Que Dios se va a agradar de ello y va a consumar o a culminar lo que Él ha dicho que ha de hacer en la vida suya. Lucas capítulo 1, 37, 38. Ella no está, este personaje no está en la carta a los hebreos, pero está en uno de los evangelios, en la cita ya antes mencionada. Y como es un personaje muy relevante, acá en la escritura yo quise tomarlo también para ayudarme en esta predicación. Bendito sea el Señor Jesucristo, que está en medio nuestro, amado hermano. Ya estamos ubicados en el verso 37 y 38. Lucas capítulo 1, verso 37 y 38 dice: porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén y amén. Se acerca Dios a María y le dice lo que va a pasar con ella y con este mundo. Que iba a parir un ser que iba a salvar al mundo. María, inocente de todo, le pregunta al ángel: pero ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón. Yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Eso nunca había pasado ni había acontecido. A ver. Y le dice Dios no empezó a darle explicaciones genéticas y qué más. ¿Cómo llaman esas cosas? Ustedes que saben bastante. Explicaciones de cómo se hacen los muchachos, biológicas. No, amado hermano, porque eso no tiene explicación. Solamente la respuesta es, eso sí lo podemos entender. Nada hay que posible para... Sí podemos entender eso. Nada hay imposible para Dios.
Eso es fácil de entender. Porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y quedarás embarazada. Y el ser que va a nacer de ti es el que va a salvar al mundo. No tiene nada que ver ni con sangre ni con carne. Es decir, no tiene nada que ver con la explicación de los cabezones. Nada que ver con la explicación de esos cabezones sabios. Nada. Aleluya. Porque no hay cabezón quien pueda explicar la grandeza, la majestad, la omnipotencia del Señor. No hay nadie. No ve. Eso es. ¿Y sabe lo que dijo María? Si no tiene explicación, entonces no. Si no se comprueba científicamente, entonces ¿qué? No. Si no se comprueba biológicamente, no. Eso tiene que tener una explicación. No. Los siervos del Señor, en este caso la sierva de Dios, como lo dijo María, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra o a lo que has dicho. Aleluya, aleluya. Yo quiero dar un aplauso al Señor por esta sierva del Señor. Hágase conforme a ¿qué? A tu palabra, sin explicaciones. Porque en ese momento Dios se acercó a ella, le dio una palabra. Como sierva de Dios la recibió, no solamente en el intelecto, dejó que esa palabra le entrara en su corazón, aleluya, en su espíritu, amado hermano. Y esa misma palabra fue la que produjo la fe suficiente en ella para poder creer, aleluya, que podía parir sin haberse casado. Amén. Digo yo, tratando de entender lo que ella quiso decir. Aleluya. Si tú lo dijiste, pues así será. Yo no voy a estar buscando ayuda porque tú lo dijiste. Hágase conforme a tu palabra, porque yo soy la ¿qué? La sierva del Señor. Ah, pero lo que pasa es que ella era la sierva de Dios. Y el siervo está para obedecer a su Señor. Y hoy en día lo que pasa es que todo el mundo lo que son es líderes, no siervos. Y los líderes para mandar, ¿verdad? Ese es el gran problema de lo que está pasando hoy en día. Que siervos quedamos muy pocos que podamos decir: he aquí el siervo del Señor, hágase conforme a tu palabra. Lo que tú digas es amén sin chitar. Aleluya. Aleluya. Como en el caso de Noé: haz un barco, lo hago y punto. Sin chitar. El caso de Abraham: sal de tu tierra y camino sin preguntar para dónde. Aleluya. Como en el caso de Moisés: espera el tiempo, lo espero. Aleluya. ¿Cuántos años? No importa. Llegaron 40 años, se cumplió lo que Dios había dicho y punto. Aleluya. 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 Como el caso, amado hermano, de Rahab y de todos estos hombres que la Biblia menciona. Gloria a Dios, que solamente se atrevieron cuando Dios le habló a decir: he aquí el siervo y la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y los que lo mandó Dios a caminar, caminaron. A los que Dios mandó a esperar, esperaron. Bendito sea el Señor. A los que Dios mandó a gritar para que se cayeran los muros, gritaron y punto. Aleluya. Aleluya. Pero se atrevieron a decir: he aquí, ¿qué? El siervo. Y el siervo es el que obedece. Ahí no hay pon de agarrar a su Señor. Amén. Y se mantuvieron, vivieron, hicieron hazañas, como dice aquí la carta a los Hebreos. Aleluya. Porque se mantuvieron en fe, amado hermano. Se mantuvieron como viendo lo invisible. Y lograron el objetivo, lograron la meta, llegaron al final en victoria, amado hermano, porque Dios se agradó de ellos. Pero no perdamos la punta. Dios se agradó de ellos porque tuvieron fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que va perdiendo la fe, el que empieza a buscar lógica y a creer en lo que ve, en lo que palpa, en lo que calcula, ya Dios no se agrada de ellos. Y no hay hombre acá en la tierra que tenga éxito, que llegue hasta el final y recibir lo que Dios tiene, si ha perdido la fe o se ha apartado de Dios.
Aleluya. Él puede decir que está con Dios, que habla de Dios, pero si perdió la esencia de la fe, que es Dios mismo, no va a lograr nada. ¿Por qué digo la esencia de la fe? Porque en Hebreo, con esto termino, capítulo 12, verso 2, dice allí la palabra del Señor, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios mismo es la esencia de la fe. Si usted quiere esa esencia, tiene que obedecer o creer cuando Dios se ha acercado y le ha hablado, y eso lo va a ayudar a permanecer, a tener fe. Repito, la fe ni se compra ni se vende. No se adquiere, no se gana, no se compra, no se persuade, no. La fe, bendito sea nuestro Dios, viene del mismo Dios. Amén, hermano. Amén. Pero a todos, oigan bien, a todos los israelitas, Dios se le acercó y le habló la palabra y fueron chispeados o tocados con la fe. A todos. Pero en el camino se fueron, ¿qué? Se fueron volviendo sabios, calculando y haciendo, y se fueron quedando. Y solamente a 2 le quedó esa fe. Lo mismo pasa en estos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y Jesús, el Hijo del Dios viviente, que vino a salvar a este mundo, amado hermano. Nos toca a nosotros esperar su venida cuando Él así lo decida. Pero mientras estamos acá en la tierra, Dios tiene hombres y mujeres que los ha llamado con propósito definido y específico para mostrar su gloria. Aleluya, aleluya. Y en eso también tenemos que creer a lo que Dios le ha hablado, porque Dios sigue hablando. Y en el caso nuestro, Dios nos ha dado una palabra. Nos ha dicho, bendito sea el Señor. Tiene años el Señor diciéndonos una palabra. Y vamos adelante. Unos quedando en el desierto, otros quedando en el camino, otros volviéndose sabios, pero otros perseverando, manteniéndose como viendo al invisible. Aleluya, aleluya. Para que se cumpla el verso 1 de la carta a los Hebreos, que fue lo primero que leí del capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera. Para lograr acertar lo que estamos esperando, tenemos que permanecer en fe. Si nos apartamos de la fe, vamos a no acertar lo que estamos esperando. Unos acertarán, los que permanezcan en fe. Los otros quedarán divagando en el limbo, amado hermano, o en el desierto, en un sentido espiritual, en este mundo, sin lograr lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Aleluya, aleluya. Total, amado hermano, que lo que nos queda es, si no queremos que la fe se vaya disipando, y queremos también nosotros en este desierto, en este mundo, tenemos que agarrarnos de la palabra, oír la que está aquí escrita, la que Dios nos dijo en nuestro espíritu y escribió en nuestro espíritu cuando nos llamó, nos hizo un llamamiento. Aleluya. Alimentarnos de ella cada día para que sea hoy, mañana o pasado, cuando Dios en su tiempo lo tenga establecido, cumpla todo lo que haya dicho, nosotros podamos gozarnos en esa tierra prometida. Dios me los bendiga. Dios les guarde.